Buenas tardes. En esta presentación les hablaré sobre la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. A través de una línea de tiempo conoceremos cómo ha cambiado la forma de entender la discapacidad y la inclusión, pasando de modelos de exclusión hacia una educación basada en los derechos de todas las personas. Antes de entrar en cada periodo, observaremos esta línea de tiempo entre 1960 y el 2020. La educación por cuatro grandes paradigmas. Primero predominó la segregación y el asistencialismo. Luego apareció la integración, donde el estudiante debía adaptarse al sistema. Posteriormente surgió la inclusión. En la escuela empieza a transformarse. Finalmente llegamos al enfoque del derecho universal e internacional que reconoce la diversidad de todos los estudiantes. En los años 60, la discapacidad física y sensorial era prácticamente el único referente. A nivel internacional comenzaron a aparecer declaraciones importantes como la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención de la UNESCO contra la discriminación en la enseñanza. En Colombia se reconoció la necesidad de una atención educativa diferenciada y se crearon instituciones especializadas como el INSOR. Sin embargo, en esta etapa todavía no existía la inclusión. Las personas con discapacidad estudiaban por separado del resto. Durante los años 70 empezó a cuestionarse el modelo de segregación. Internacionalmente sobresalen la Declaración sobre los Derechos de las Personas con Retraso Mental y el informe Warner, que introdujo el concepto de necesidades educativas especiales. En Colombia se organizó el sistema educativo y se establecieron nuevos lineamientos curriculares. Aunque hubo avances en la educación especial, seguía funcionando de manera paralela al sistema regular. En los años 80 aparece el modelo de integración. Ahora algunos estudiantes con discapacidad ingresan a las escuelas regulares, pero bajo condiciones especiales. Se destacan programas internacionales para la igualdad de oportunidades y la Convención sobre los Derechos del Niño. En Colombia se impulsó la apertura educativa y se fortaleció la protección de la infancia. Aún así, el estudiante era quien debía adaptarse al sistema, por lo que todavía no se hablaba de inclusión real. En la década de los 90 ocurre uno de los cambios más importantes, la conferencia Huntington, y especialmente la Declaración de Salamanca marcaron el inicio del paradigma de la inclusión. La idea principal fue que ya no el estudiante es quien debe adaptarse a la escuela, sino que la escuela debe responder a la diversidad. En Colombia, la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación de 1994 fortalecieron el derecho de una educación con enfoque inclusivo. Entre los años 2000 y 2009, la inclusión continúa fortaleciéndose. Se amplía el reconocimiento de las referencias culturales, lingüísticas y de género internacionalmente. Se destacan el marco de acción de Dakar y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En Colombia se reglamentan apoyos pedagógicos y se crean herramientas para medir qué tan inclusivas son las instituciones educativas. En esta etapa de la inclusión se entiende como un derecho universal y se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las orientaciones de la UNESCO y el Plan Nacional Decenal de Educación. En Colombia, el decreto 1421 del 2017 se convierte en un referente fundamental porque establece los ajustes razonables, el diseño universal para el aprendizaje y los planes individuales de ajustes razonables. Además, se conoce que la inclusión debe considerar factores como género, ruralidad, cultura y condición migratoria.
Como síntesis, podemos observar claramente que la evolución de los paradigmas en los años 60 predominó la segregación, en los 70 y 80 la integración, en los 90 surgió la inclusión basada en los derechos humanos y desde el 2010 hablamos de inclusión con enfoque de diversidad e interseccionalidad. El cambio más importante es que hoy el objetivo ya no es adaptarse al estudiante, sino transformar el sistema educativo. Para concluir, la evolución de las políticas de educación inclusiva demuestra un cambio profundo en la forma de entender la diversidad actualmente. El reto consiste únicamente en permitir el acceso a la escuela, sino en garantizar que todos los estudiantes participen y aprendan y permanezcan en igualdad de oportunidades. La inclusión es un compromiso de toda la comunidad educativa y requiere eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación. Muchas gracias.